al Señor poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Al Señor poderoso Dios. Aleluya. Santo, Santo es el Señor poderoso, digno de lo, eres santo, santo es el Señor poderoso, digno de lo, aleluya. Aleluya. Al Señor poderoso Dios. Aleluya. Al Señor poderoso Dios. Aleluya. Santo, Santo es el Señor poderoso, digno de lo, eres santo, santo es el Señor poderoso, digno de lo, eres santo, santo
Bueno, hermanos, vamos a compartir el estudio. Vamos a continuar con este estudio que hemos estado llevando. Ya es la parte 5, desarrollando el punto 7 y último de este estudio. Entonces, pues vamos a ir haciendo una breve recapitulación de lo que hemos visto hasta aquí. Y como mencionamos en el punto anterior, pues les he estado compartiendo que el propósito de este estudio no es que sea uno más entre aquella lista de miles que hablan acerca de este tema. Ese no es el propósito. Tampoco es entrar en otro debate entre lo que Pablo dijo realmente y lo que dice la doctrina tradicional cristiana. No buscamos entrar en ese juego de ping-pong, como hemos dicho, para ver quién gana entre tanto peloteo. Creo que nunca vamos a ganar el debate, ¿verdad? No se trata de caer en discusiones, en vanas palabrerías, como dice la palabra. Y además de que la instrucción, pues es no entrar en esas discusiones, como estamos diciendo, de que no nos llevan a ningún lado, que empezamos a incluso hasta pelear a veces. Y bueno, así es que la invitación pues es que si alguien quiere profundizar en este tema, ya como un estudio personal, pues lo invito a que lo haga. Hay cientos de prédicas, usted busca ahí en la red, en la internet, hay unos estudios muy buenos. Claro, otros no tanto, ¿eh? No todos son muy buenos, pero sí uno llega a encontrar de pronto uno que otro estudio muy bueno acerca del tema. Y bueno, de entrada, el verdadero propósito de compartir este estudio es entender lo que nuestro Abba busca, verdaderos adoradores. Dice la palabra que esos adoradores que le adoren en espíritu, en verdad, que estemos dispuestos a obedecer sus instrucciones, o si usted prefiere llamarle ley, no está peleado, no hay problema, no pasa nada. Y vemos cómo toda la escritura nos lleva a ser obedientes, como hemos estado repitiendo varias veces. Nos lleva a ser hacedores de la palabra, porque creo que esto es lo verdaderamente importante. Y bueno, hemos tratado de este estudio hacerlo de una manera simple, incluso con un lenguaje nada rebuscado, nada teológico. Tal vez hasta le haya resultado un lenguaje muy simple, muy de niños, yo diría. No sé hasta qué punto usted ya se considere un adulto maduro. Y bueno, lo felicito porque de eso se trata. Se trata de madurar. Sin embargo, en lo personal creo que la madurez no está peleada con la humildad, con la sencillez, como dice la palabra de un niño. Y bueno, por otro lado, pues en lo personal a mí me gusta compartir así, de tratar de llegar a lo simple, sin rebuscar, sin buscar tantas cosas. Y bueno, yo sí me considero un aprendiz del maestro, yo sí me considero un discípulo con ganas de que el Señor nos lleve de la mano, como niños de escuelita, de kindergarten incluso, que cada día Él nos vaya enseñando algo nuevo y diferente, que cada día nos dé ese pan diario, ese maná que viene del cielo y que nos nutre en nuestro caminar diario y en nuestro peregrinar por este desierto. Creo que ese es el propósito de compartir estos estudios. Y bendito sea Avinu que nos concede esta oportunidad en este Shabbat. No solamente para guardarlo, no solamente para bendecirlo, disfrutar de su presencia, sino también con la libertad que tenemos hoy por hoy, ¿verdad? No sabemos, pero agradecemos a Avinu que nos dé esta oportunidad de aprender, aunque sea un poquito más. Así que bueno, con esa actitud, amados hermanos, de querer aprender en humildad, pues le invito a que desarrollemos este último punto. Y vamos aquí a, como les decía, hacer un
rápido repaso de lo que hemos visto hasta aquí. Comenzamos con esta escena porque, hablando de lo que les estoy diciendo, muchas veces caemos en una actitud ya decía ayer mi hija Darita, de personas hasta con soberbia, altivas. Y en lo personal yo creo que esto no debe ser así, porque si tomamos en cuenta la Escritura, ayer veíamos algo en Santiago, en donde nos lleva a ser humildes, en donde nos lleva a tener una actitud de pobreza, de humildad, sobre todo espiritual, como veíamos, pues no podemos tener una actitud arrogante, ni una actitud de soberbia. Dice aquí en Juan, capítulo 9, verso 40, en el contexto es cuando nuestro amado Yeshua estaba con aquel aparato religioso, los fariseos, que tanto lo cuestionaban, tanto lo provocaban, incluso a veces le hacían preguntas así como para tentarle, para provocarle. Y dice aquí en el verso 40, algunos fariseos que estaban por ahí lo oyeron hablar, decir estas palabras, y le preguntaron, ¿quieres decir que nosotros también somos ciegos? Vienen delante de Yeshua y le dicen. Y Yeshua les contestó, si ustedes reconocieran que no ven tanto como creen, el Eterno no los culparía por sus pecados. Pero como creen ver muy bien, el Eterno sí los culpará por sus pecados. Entonces va de la mano, hermanos, con lo que estamos diciendo, porque tenemos que aprender de una manera humilde, ser sencillos. No en vano el Señor nos dice que debemos ser como niños. Y esta es una enseñanza muy profunda, no nada más nos lleva al hecho así como de niños como ingenuos, como que no saben nada, ¿no? Sino habla de muchas cosas, sobre todo espirituales. El ponernos como niños es que realmente hay una gran bendición cuando nosotros tomamos esa actitud. Bueno, avancemos. ¿Recuerdan aquellas dos simientes que vimos en uno de los puntos? Le invito a que le dé una repasadita cuando vaya pudiendo, para que esté todo en un solo contexto, en donde ahora entendemos que en la palabra encontramos a aquella mujer ramera, aquella ciudad llamada Babilonia, y dice que era la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vimos aquella bestia que decíamos que es, citando Apocalipsis, amados, dice ahí en el capítulo 13, verso 11, que esa bestia subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Hablando, ¿verdad?, de nuestro amado Yeshua. Dice semejantes, mas no es, y dice que también hablaba como el dragón. Aprendimos de esa línea C, que es el catolicismo cristiano romano, que surge desde el imperio, los primeros siglos en la historia, en donde Constantino promulga aquellos edictos, si se acuerda, y en donde más adelante de ese sistema sale la flechita C, 1, en lo que se corresponde como la Iglesia Cristiana Protestante o la Reforma Protestante, y de ahí surgen todas estas flechitas, C2, C3, X, W, Y y Z, en lo que se conoce como el denominacionalismo. Sin embargo, si vemos la pantalla, pues todo tiene que ver con la simiente de aquella serpiente, como estamos diciendo, la madre de rameras, porque las hijitas ahí están, no nada más podemos decir que habla de esto, muchos de los sistemas, hasta políticos, hasta sociales, vaya usted a saber, tienen su origen en esta madre. Esos ismos, que también lo estamos viendo últimamente cómo están en contubernio, hablando de un ecumenismo, ¿verdad?, en donde todos trabajan para todos. Esa es la visión que la palabra nos presenta. En la medida que entendamos esto,
que esa bestia es sumamente peligrosa porque se va a hacer pasar como el Cordero, mas no es, vamos a entender lo mortal que ha sido todos estos engaños, en donde citábamos también, ahí en Daniel 7:25, en aquella visión profética, que la historia muestra que ya se cumplió, en donde veíamos tres cosas que dice ahí la Escritura. Dice que iba a hablar palabras contra el Altísimo, que quebrantaría a los santos del Altísimo, y enfatizando en esto último, hablando de esas doctrinas, de esas aguas envenenadas que salen de la boca del dragón, en donde dice que iba a cambiar los tiempos, dice la versión Reina Valera, algunas otras versiones creo que lo menciona también así, pero ahora entendemos que está hablando específicamente de esas citas Kadosh del Eterno para su pueblo. Porque no solamente cambió, como dice ahí, los tiempos, también vemos cómo incluso el calendario, el cual ahora está rigiendo a la mayoría del mundo, que es el gregoriano, antes era el juliano, no solamente cambió esos tiempos, hablando de un calendario, de una cronología, sino sobre todo el énfasis que quiero que notemos aquí es las citas santas del Creador, comenzando con la primera que es Shabbat. Bueno, aquí encontré en la versión Dios habla hoy ese versículo de Daniel 7:25 que dice, insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar la Torá del Eterno y las fiestas que él impuso, y el pueblo del Eterno estará bajo su poder durante 3 años y medio. ¿En cuál versión es? Dios habla hoy. Okay. Entonces ahí lo dice claramente, ¿no? La Torá y las fiestas, dice, del Eterno. Bueno, es de las religiosas. Bueno, ahí hablando de religiosas, más entendemos que específicamente está hablando de las citas santas, de las fiestas. Gracias. Bueno, vimos que cada uno de estos puntos, la historia muestra que se fueron cumpliendo. Enfaticemos en el punto 3, porque dentro de muchas doctrinas, enseñanzas, Shaul dice, de demonios, estamos encontrando este tema que estamos tocando hoy. Como este sistema que cambió la Torá, la ley, como le llama ahí, las instrucciones de nuestro Padre Eterno, empezó a enseñar que ya no era necesario la obediencia, que ya todo era por gracia. Lo hemos estado desarrollando. Y uno de esos engaños tremendos, veíamos también, hablando de esa apostasía, que en parte se menciona ahí en 2 a los Tesalonicenses, es que él presenta dos sistemas, dos ismos, que tiene que ver como esa similitud al Cordero, porque en ambos aparentemente se enseña Torah, aparentemente se toma la figura de un padre, ¿verdad? De el Hijo y del Espíritu Santo, o el Ruach, y ahí tenemos al cristianismo, pero ese sistema sin Torah, diciendo que ya no es necesario, que ya quedó abrogado, y por otro lado al judaísmo, pero ahí sin Yeshua. Notemos cómo ambos sistemas están promoviendo esa división, esa separación. Entonces, dije de enfatizar en ese punto 3 de que cambiará los tiempos, las Moedim y la Torá, porque es justo lo que esa serpiente, lo que ese dragón ha estado haciendo, dicen por ahí desde antes, ¿va? Desde tiempo antiguo. Esto está demostrado históricamente. Entonces,
Hablando de esas doctrinas, encontramos ahí esto que se conoce como la teología del reemplazo. Estoy citando así rápidamente lo que el sistema católico cristiano romano, sobre todo esa ramita que sale del protestantismo, le llaman así porque enseñan de una forma muy simple que el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, las 12 tribus, o los judíos, dicen, ¿va?, desobedeció a Dios, ellos lo mencionan así, e hizo que Dios los rechazara. Incluso mencionan, pues, que se divorció de ellos. Hubo un rechazo. Entonces, para eso tuvo que venir Jesús, mencionan, ¿verdad?, el Hijo de Dios, para perdonar nuestros pecados, y ahora la salvación es un asunto de gracia. Solo hay que recibir a Cristo en el corazón, dicen ellos. Incluso han puesto ya algunos clichés por ahí. Acuérdense de aquella oración del pecador que le llaman, en donde se invita al pagano a recibir a Cristo en su corazón para ser salvos y portarse bien. Para ellos, en esencia, esto es lo que llaman gracia de parte de Dios en Jesús. La salvación por gracia, en donde ya esto de portarse bien, pues hemos estado mencionando que ponemos ahí un termómetro para ver quién cada uno opina que es portarse bien. Y poníamos ejemplos, decíamos, portarse bien igual a no robar, no tomar, no fumar, no tener más de 10 novias, de una novia, ¿verdad? O sea, ejemplos hasta torpes, donde igual cualquier pagano lo puede hacer. Pero no forzosamente eso le da salvación. ¿Estamos? Ahora, entonces, esta teología del reemplazo dicen, el pueblo de Israel fue desechado, eso quedó atrás, ahora nosotros vivimos la dispensación, y aquí voy a juntar otra de las enseñanzas, le llaman dispensación, acuérdense que ya lo vimos en alguno de los puntos, donde se enseña que es un tiempo del eterno, de Dios, ellos dicen, para la humanidad, donde le llaman así, la dispensación de la gracia. Y ahora la iglesia, estoy citando esta enseñanza, es el pueblo de Dios escogido por gracia, como estamos diciendo, que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, se desasocian, por eso el nombre de reemplazo, es reemplazada por la iglesia, y solamente deben creer en los mandamientos de Jesús. Y ese es el punto en el que ahorita, en esta dispensación de la gracia, en este tiempo, ellos dicen que estamos caminando, y ahí viene el palomazo. El punto es que aquí de entrada podemos preguntar, ¿mandamientos de Jesús? Y ya lo abordábamos en uno de los puntos. ¿Cuáles son esos mandamientos de Jesús? Es que Jesús tiene nuevos mandamientos extra a los del Padre. Bueno, amados, acuérdense que yo repito mucho, por eso hablo de una actitud de humildad, porque si tú ya lo tienes en entendido perfectamente, que lo único que vino a hacer Yeshua fue a obedecer los mandatos ¿de quién? Del Padre. Del Padre. Él no inventó nuevos mandamientos, él no se sacó de la manga, perdónenme la expresión, nuevos mandamientos, y los está aplicando ahora en esta dispensación de la gracia para la iglesia cristiana. Es absurdo creer eso, pero bueno, eso es justo lo que este sistema está enseñando. Bueno, puse aquí Mateo 5:17, pero en la traducción lenguaje actual. Y dicen, es Yeshua hablando, y dice, no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario,
Vine a darles su verdadero valor. Entonces, bueno, eso es a lo que vino Yeshua, a darle a la Torá su verdadero valor, su verdadero significado. Vino a enseñarnos cómo obedecer la palabra del Eterno. Y Moni pone, portarse bien, bíblicamente hablando, es igual a cumplir con los mandamientos y ponerlos por obra. Así es. Eso es, bíblicamente hablando. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, a lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. No nos interesa saber lo que diga el hombre, lo que digan los sistemas. Nosotros tenemos que confirmar lo que estamos diciendo a la luz de la palabra del Eterno, ¿sí? Entonces, básicamente esto es lo que enseñan en esas doctrinas. Muchas enseñanzas tienen su raíz en estas dos, en la teología del reemplazo, en las famosas dispensaciones, y esta enseñanza de ley versus gracia, o al revés, gracia versus ley, tiene su sustento, así, simple, en estas dos doctrinas. Y bueno, ¿qué nos dice la enseñanza, la escritura? ¿Qué es lo que nos dice? Y hay más de un pasaje, amados, donde se nos da la indicación de salir de ese sistema. Citando ahí, por ejemplo, Apocalipsis 18, verso 4, en donde nos dice, salid de ella, nótese, pueblo mío. Palabras que van dirigidas a ese remanente, a esa descendencia, a esa simiente de la mujer que estaba metido, que estábamos metidos, dijo el otro, en ese sistema. Y gracias al Padre que nos abrió los ojos, porque ahí estábamos metidos. Y de pasadita, si algunos de los que estamos escuchando este mensaje, el Ruach del Eterno nos ha estado hablando, nos ha estado abriendo el entendimiento, esta indicación es para el pueblo del Eterno. Salí de ahí para que no seáis partícipe, dice aquí la palabra, de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ese sistema como tal, y no es el afán criticar, porque esto entonces estaríamos diciendo que la misma palabra critica, no, amados, es una voz de alerta, una voz de advertencia, para que nosotros salgamos. Y los que hemos salido, bendito Avinu, que nos ha abierto los ojos, y estamos entendiendo todas estas enseñanzas a la luz de la palabra del Eterno. Salid de en medio de ellos, también nos dice en 2 Corintios, capítulo 6, versos 17 y 18. Bueno, amados. Ahora sí vamos al séptimo y último punto de este estudio, y le titulamos El Padre ya lo hizo todo en Yeshua. El camino está listo para todo aquel que quiera volver. Y lo cierto es que de la mano no es ley de entrada ya, concluyendo así tajantemente. No es ley versus gracia. Es gracia, amados, más instrucción, más obediencia. ¿Ya lo tenemos claro esto? Aquella doctrina de una u otra, o que fue reemplazada y que ahora, amados, hay que decirlo así, en palabras simples, es una mentira del adversario. Ha sido una enseñanza que el pueblo del Eterno entendimos, nos creímos y caímos en esa mentira. Y ahí estábamos negando, por eso citábamos Daniel, porque sin querer queriendo, a veces conscientes, a veces no, estábamos también cometiendo blasfemias contra la palabra del Eterno. ¿O no decía? Hablará palabras contra el Altísimo. Y ahí estábamos todos. Entonces estamos tocando ya puntos concluyentes, amados, en este punto. Porque todo gira en torno a Yeshua. Todo el plan del Eterno para nosotros, para volvernos al Edén, gira en torno a Yeshua. El árbol de la vida está en medio, ¿se acuerdan? De nosotros. Todo el plan de redención del Padre en Yeshua.
Eso es Teshuvah. Aquí no hay ninguna oración de repite esto conmigo y papalmente se te decreta ya salvo. Eso es otra mentira, amados. Solamente el Eterno, que conoce los corazones arrepentidos, que hacen Teshuvah verdadero, sincero. En ese momento, el Ruach HaKodesh sopla ese aliento de vida, dándonos vida nuevamente, válgame la redundancia, en el Ruach. Eso es lo único que puede ser para volvernos al Padre por medio de Yeshua, lo que Él consumó en ese madero y que su Ruach nos ha vivificado. La gracia y la ley no son la excepción. Todo gira en torno a Yeshua. Tanto gracia como ley, la obediencia a la instrucción, que fue lo que Yeshua vino a hacer, gira en torno en ese plan de redención. Yeshua para nuestra salvación y la Torá para nuestra santificación. Ahí encontramos a esos dos testigos, amados. Apocalipsis lo confirma. Entonces vamos a desarrollar aquí unos puntos rápidamente que vimos a lo largo y estamos ya sacando conclusiones, porque dice aquí que toda la creación perfecta fue entregada al hombre para que la disfrutara. Ahí vemos la gracia del Eterno sobre la corona de su creación. O sea, tú, yo, nosotros, el hombre. Y dice ahí en Génesis, capítulo 1, verso 27, en donde veíamos que el Elohim eterno creó al hombre a su imagen, a imagen del Eterno lo creó. Varón y hembra los creó. Y luego Elohim los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Aquí vemos fructificad, multiplicaos, señorear la tierra, sojuzgarla. ¿Nos damos cuenta? Esa creación perfecta fue entregada al hombre para que la disfrutara. Y vimos que la raíz era el verbo en hebreo, akal, comer, en donde básicamente está implícita ese propósito del Eterno para el hombre de disfrutar. La gracia del Padre Eterno manifestada en toda su creación. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Estamos hablando del huerto del Edén. Y cito esto porque es absurdo pensar que la gracia esté asociada, hablando de aquellas enseñanzas del dispensacionalismo o esta etapa moderna, ¿verdad?, que sea un asunto exclusivo para la iglesia cristiana. Es absurdo, amados. La gracia del Eterno se manifiesta desde el mismo huerto del Edén. Punto 2. En toda la creación está manifestada la gracia y el ajabá del Creador eterno desde el principio. Bueno, lo que estamos diciendo. Los cielos cuentan el esplendor del Eterno, dice el Salmo 19:1. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salgan, por favor, ahorita, comenzando este Shabbat, aunque aquí ya no se vean las estrellas, como hemos dicho varias veces, y vean aquel firmamento, amados. Y démonos cuenta de lo que el Ruach nos dice a nuestro Ruach. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice, Darita? Cuán grandioso y cuán maravilloso es el Padre. Amén. Y cuánto nos ama. ¿Verdad? Cuán grandioso, cuán maravilloso, cuánto nos ama. ¿Está manifestada su gracia en su creación? Por supuesto que sí. Dice en Romanos: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Excusa de qué? De que ese Creador eterno está ahí manifestando su ajabá, manifestando su gracia
El punto es que lo rechaza. En el contexto del capítulo 1 de Romanos, vemos cómo el hombre, efectivamente, dice aquí, no tiene excusa al rechazar esa gracia del Creador. Lo cierto es que desde la misma creación, su gracia y su ajabá están ahí. Son evidentes para el hombre. Seguimos, número 2. Dice el Salmo al verso 9, oh eterno, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Estoy leyendo el verso 9 al final. Lo confirma como empieza también el verso 1. Oh Creador eterno, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Punto 3. El árbol de la vida en medio del huerto, ¿se acuerdan? Que es un símbolo de nuestro amado Yeshua. En él habita, dice la Escritura, toda la plenitud, toda la gracia y el ajabá del Creador sobre el hombre. Lo podemos leer ahí en Efesios capítulo 3, verso 19, cito en amarillo, donde dice, y así conocer el ajabá del Mashiach, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud del Eterno. En él está contenida, hermanos, esa gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial. Punto 4 dice, la gracia y el ajabá del Creador se manifiesta sobre aquellos que obedecen sus instrucciones. ¿Estamos? Lo hemos estado desarrollando, lo hemos estado repitiendo. Les dije alguna ocasión, perdón hermanos, tanta insistencia, estamos siendo llevados a terapia intensiva, como decía la hermana Lulú, para que la palabra quede grabada en nuestro corazón. El fruto del justo es árbol de vida, dice aquí en Proverbios 11. Justo. ¿Qué palabra dijimos que era? Sadoc. ¿Y un Sadoc quién es, Darita? Hijo del Eterno, porque obedece su Torah. ¿Verdad que sí? Es la manera de ser Sadoc. Obedientes. Hacedores de la palabra. Entonces dice que ese obediente, ese hacedor, ese Sadoc, que es semejante al árbol de la vida. ¿Nos damos cuenta? Y la gracia del Padre está sobre aquellos, Sadoc, aquellos que obedecen. La gracia se manifiesta en obediencia. Otra vez, gracia, obediencia. Van de la mano en toda la palabra. La obediencia halla gracia. Una cosa conlleva la otra. La gracia se manifiesta en la obediencia y la obediencia halla gracia. ¿Nos damos cuenta, amados? Bueno, aquí Moni pone, estuvimos por Cadereyta por la noche y por la noche contemplamos el cielo y al verlo lleno de estrellas nos damos cuenta de la grandeza de nuestro Kadosh y su creación y no queda más que decir cuán grande es tu ajabá por nosotros. Amén. Amén. Así es, Moni. Cuán grande es el Señor. Bueno, lo cierto es que veíamos el ejemplo de Noé como uno entre muchos en la palabra, en donde de entre toda una civilización, dice ahí la palabra que él halló gracia ante los ojos del Eterno, cito, por su obediencia. Dice ahí textual, porque él hizo todo lo que el Eterno le pidió. Lo vimos. Entonces, amados, redundando, la obediencia de un hijo del Eterno halla gracia de parte del Creador.
No podemos creer que ahora vivimos solamente bajo gracia sin la obediencia a la instrucción del Padre. Amados, no podemos ni siquiera pensar que podemos hacer eso. Punto 5. Yeshua es nuestro Pesaj, que ha sido sacrificado para volvernos al Padre. Entonces, ¿la salvación es por la obediencia? No. Por gracia, dice la palabra, somos salvos. Dice, y esto no de vosotros, porque es un don de parte del Altísimo. Entonces, la salvación es por Yeshua, nuestro Pesaj, ese corbán que fue sacrificado, ese corbán perfecto. Con su sacrificio, Yeshua ha renovado el pacto con el Eterno. Ahora podemos volver a su presencia porque Él es el único camino, lo sabemos. Yeshua ha vencido a la muerte y nos ha resucitado juntamente con Él a todos aquellos que hemos creído en Él. Y bueno, esto citábamos lo que está en Efesios, capítulo 2, verso 4, donde nos dice, pero el Eterno, que es rico en misericordia, con su gran ajabá con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías, porque por gracia habéis sido salvados, por la gracia del Eterno. Y juntamente con el Mashiach nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Yeshua, el Mashiach. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de nuestra emuná. Y esto no es de vosotros, sino que es el don del Eterno. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, en parte cito esto porque el sistema cristiano básicamente enseña que efectivamente la salvación no es por obras, y es una verdad. Pero también dijimos en uno de los puntos que precisamente uno de los engaños favoritos del enemigo es utilizar la verdad, darle su embetunadita de mentira, y esa poca levadura leuda todo el mensaje, leuda toda la masa, ¿de acuerdo? Entonces, citan estos pasajes, es la verdad, aquí está, pero entonces ellos empiezan a decir, mira, aquí no es por obras, porque ellos llaman a obedecer la Torá, la instrucción le llaman obras. Y entonces, perdónenme la expresión, aquellas cabecitas no dan para más y piensan que cuando nosotros hablamos de obediencia a la Torá, queremos hacerles entender que es para salvación y ya no razonan. Están tan aleccionados, porque vimos por ahí también que es un sistema que lava cerebros, que a veces reaccionan por default, están tan aleccionados que piensan que nosotros queremos hacerles entender que estamos hablando de salvación por obras. Entonces hay que decirlo así. Nadie está hablando, no estamos hablando de salvación por obras. Esté claro y que quede asentado en este estudio, amados, que la salvación es por gracia a través de Yeshua. Pero que nuestra santificación se tiene que manifestar por medio de obediencia a la Torá. Y esto es el punto que el adversario, el Satán, ha buscado deshacer desde el principio. ¿Nos damos cuenta? ¿Lo estamos entendiendo con toda claridad? Ok. Efesios 2:4 nos dice, pero el Eterno, perdón, ya lo había leído, dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con él, Mesías, por gracia habéis sido salvados. Y aquí subrayo en azul que cuando leemos que por gracia fuimos salvos, no es otra cosa sino la gracia y la misericordia de nuestro Padre Altísimo, manifestada en Yeshua, nuestro Mesías, sobre nosotros. Entonces, lo que quiero que enfaticemos es la gracia con Yeshua. ¿Sí, amados? ¿Sí, Darita? Ok. Avanzamos. Lo cierto es que Yeshua fue obediente en todo hasta la muerte. ¿Y qué obedeció? ¿Qué fue lo que obedeció? ¿Sus propios mandamientos? ¿De quién? La Torá del Padre. ¿Verdad que sí? Dice aquí en Filipenses capítulo 2, verso 8, subrayo en amarillo, que Él se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte en aquel madero. Obediente en todo. Por eso el Eterno también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua, el Mashiach, es el Adón para la gloria del Eterno Altísimo. ¿Nos damos cuenta? Yeshua es la Torah viviente. La instrucción viva ha sido grabada en los corazones de aquellos que han decidido vivir en obediencia al Padre. Esto lo leemos en todo el capítulo 8 de Hebreos. Aquí cito el verso 10, en donde nos dice la Escritura, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Pondré mis leyes en su mente. ¿Cuáles son esas leyes? Torah, instrucciones. Las escribiré en su corazón. ¿A partir de cuándo? De Yeshua. A eso vino Yeshua. Y dice, y les seré por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Aplica esto tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento? Por supuesto que sí. Es la misma instrucción, es la misma enseñanza, nada más como vamos viendo, fue renovada esa instrucción, ese pacto en Yeshua. A eso vino. Bueno, avanzamos. Dice Shaul ahí en 2 Corintios capítulo 3, verso 2. Nuestra epístola sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois una epístola, una carta del Mashiach, ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Ruach HaKodesh del Elohim vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas que son corazones de carne. Aquí está hablando de lo que el profeta Isaías, ¿se acuerdan? Lanzó esa profecía cuando ve la ciudad destruida. Perdón, Jeremías, dije Isaías, ¿verdad? Jeremías, cuando ve los muros todo derribado, y dice, va a llegar, y empieza a lanzar esta palabra que está citando aquí, Shaul, en 2 a los Corintios. Esa sombra que en Yeshua se cumpliría, amados. Punto 11. El Padre Eterno nos ha enviado al Ruach HaKodesh, quien nos lleva al conocimiento de toda verdad y a buscar la obediencia, Él y solamente Él. No tenemos necesidad de maestros humanos. No tenemos necesidad de que se levanten líderes y que nos vengan a decir, mira, conoce al Señor, citando otra vez Hebreos.
porque todos me conocerán, dice nuestro Adón, desde el más pequeñito hasta el más grande de ellos. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, ahorita que estamos en este estudio familiar, si yo pienso que mi hija, Dara, que es la más pequeña, hasta el más viejo que soy yo, tenemos que dar una clase para cada uno en particular, estamos errando la escritura, porque el Padre dice que su Ruaj nos va a enseñar a cada uno en particular conforme a la necesidad de cada uno. Todos me conocerán. ¿Nos damos cuenta? Dice aquí en Romanos 8, verso 5, los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Ruaj HaKodesh solo piensan en hacer lo que desea el Ruaj. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Elohim. Pero si pensamos solo en lo que desea el Ruaj HaKodesh, entonces tendremos vida eterna y Shalom. El Ruaj nos va a llevar siempre al conocimiento de toda verdad. ¿Nos damos cuenta? Punto 12. El Padre Eterno nos ha enviado al Ruaj. Perdón, estoy repitiendo, el punto 12. Aquí voy a leer Efesios capítulo 2, verso 9, en donde nos dice, la salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Estamos diciendo, amados, que nadie está enseñando de que nuestra salvación es por nosotros mismos, por tanta obediencia. Eso ha quedado claro, ¿sí? Nosotros somos creación del Eterno por nuestra unión con el Mesías. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual el Eterno ya había planeado desde el principio, desde antes, dice aquí. ¿Cuándo es ese antes? ¿Se dan cuenta, amados? Nos remonta desde el principio mismo de la creación. Obediencia, para que vivamos haciendo el bien. ¿Se dan cuenta? No tenemos que decir que todas estas palabras van dirigidas a aquellos que ya somos salvos. No tenemos, ¿verdad? Está claro. Entonces la instrucción es, ok, ¿eres salvo? ¿Fuiste vivificado por el Ruaj? ¿Fuiste lleno del Ruaj? La instrucción también dice, ahora anda en el Ruaj. ¿Nos damos cuenta? Ser llenos, nacidos de nuevo, salvos. ¿Ya somos salvos? ¿Siempre salvos? ¿Ya quedó ahí todo ahí? No, dice, ahora andad en el Ruaj. ¿Qué es eso? ¿Qué es andar en el Ruaj, hijita? Seguir obedeciendo, perseverar en la obediencia. ¿Por medio de qué? ¿Pero qué vamos a obedecer? La Torah, los mandamientos. Romanos 8:7. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos del Altísimo, porque no quieren ni pueden obedecer las instrucciones del Eterno. ¿Se dan cuenta que dice, no quieren ni pueden? No es un asunto nada más, ay, pobrecitos, no pueden. No, no quieren, dice aquí también. Por eso citamos, no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Si no obedecen, es porque no quieren obedecer. Ok. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Ruaj del Altísimo vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Ruaj del Eterno. El que no tiene el Ruaj del Mashiach
no es del Mashiach. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si el Mashiach vive en ustedes, también el Ruach de ustedes vivirá, porque el Eterno los habrá declarado inocentes. Ok, amados, vamos avanzando. Lo que decíamos del profeta Jeremías. Vamos a ver esta lámina. Ahí en anaranjado dice que el profeta Jeremías profetizó acerca de la renovación del pacto del Eterno por medio de Yeshua. Ese pacto, amados, está asociado con la Torah, con las instrucciones, escritas en tablas de piedra. ¿Ok? En medio vemos en azul que el pacto del Eterno está en medio porque tiene que ver con ambos tiempos. Vamos a llamarle así el Tanaj o Antiguo Testamento y el Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Es el mismo pacto que ahora en Yeshua es renovado. Yeshua es la palabra, es la Torah viviente. Es el espíritu de la profecía, dice ahí la palabra. Ajá. Y en verde dice que el autor de Hebreos cita a Jeremías y que ya se cumplió en Yeshua. Entonces nótese que Jeremías apuntaba al futuro, a Yeshua, y en Hebreos 8 apunta al pasado, a Yeshua. La diferencia es que la Torá que estaba en tablas de piedra, ahora que dice Hebreos, ha sido grabada en nuestros corazones. Pero arriba hay una flecha color moradita en donde vemos que la gracia del Eterno ha estado desde siempre y para siempre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Simplemente Yeshua vino y cumplió esa Torá escrita. Por eso dije al principio, si quieren llámenle ley, no pasa nada, siempre y cuando lo entendamos. Esa instrucción escrita en tablas de piedra apuntaba a futuro, pero él con su sacrificio y su muerte en ese madero, el Ruach ahora la ha grabado en nuestros corazones. Pero, entonces, ¿cómo nos atrevemos a pensar que ya no aplica en nosotros esa instrucción? Si ahora resulta que ya no nada más no está grabada en piedra, tablas de piedra, sino ahora la tenemos grabada en nuestro corazón. ¿Se dan cuenta del absurdo de las enseñanzas? ¿Cómo que ya no aplica si ahora resulta que la tenemos grabada en nosotros? Es impresionante. Nada más aquí mencionar un versículo que puso mi papá. Porque el Eterno es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Por qué? Porque ya están grabadas en nosotros esas instrucciones. A partir de Shavuot, cuando vino el Ruach y nos vivificó con ese espíritu. Así es. Con el Ruach del Yeshua. Así es. Aquí ya estamos citando, como bien dices, Shavuot, que es una de las 7 fiestas del Eterno para su pueblo, Israel, porque son los mismos colores que ustedes están viendo, pero aquí ya estoy citando la fiesta de Shavuot, que apuntaba como una sombra profética de lo venidero a Yeshua, o en Yeshua. Eran esas instrucciones escritas en tabla, como una sombra de lo que vendría. Pero, en verde, Shavuot, el cumplimiento de Shavuot, es que cuando Yeshua consumó todo en ese madero, ¿qué fue lo que dijo en las últimas palabras? Dijo, consumado es, todo está hecho. Hecho está. ¿Qué era ese hecho? Pues que aquella sombra profética que fue dada desde el Sinaí,
Y es más, me voy a ir hasta el huerto del Edén, que fue ratificada después en tablas de piedra. Moisés, apuntaba a Yeshua, pero ahora nosotros volteamos para atrás, miramos ese madero, aquel corbán perfecto, y Shavuot se cumplió en el momento en que el Ruach grabó en nuestros corazones la Torah, la instrucción. ¿Lo vemos claro, hermanos? ¿Cómo podemos desasociar la gracia, otra vez la pregunta, de la obediencia a las instrucciones si una se cumple en la otra? Es impresionante. Y le pido al Padre que en estas enseñanzas Él nos haga ver con toda claridad cómo era posible que pensáramos, simplemente pensáramos, aquella enseñanza de no, ya, quedó atrás. Es impresionante. No podemos, amados. No podemos. Y bendito vino, como dijimos al principio, porque nos está abriendo el entendimiento. Lo cierto es que también vimos qué es lo que hizo el Satán, el adversario. Vino, cambió tiempos, metió mano de monje en sus traducciones, en sus versiones, empezó a enseñar como aquella Biblia que le llaman versión Reina Valera, pero es un toque del reverendo Scofield, en donde la mitad es Biblia y la otra mitad son puras instrucciones de él, interpretaciones, como la Biblia esta de Jerusalén le llaman, ¿no? La que utilizan en el catolicismo romano. Lo cierto es que en sus anotaciones, estos hombres avalaron todas estas enseñanzas. Ahora entendemos quién estaba atrás de todo eso. ¿Quién estaba atrás de la mano del monje, escribiendo, traduciendo, interpolando versículos, quitando otros, cambiándolos? Separó el pacto eterno de nuestro Altísimo, Elohim. Separó la gracia de la obediencia, de las instrucciones. Porque recordemos que el Satán es el amo de las separaciones. No de broma voy a poner este simbolito aquí. Ya saben qué representa, ¿verdad? No de broma, a él le encanta siempre partir en dos. Le encanta dividir porque dice aquel dicho muy pagano y muy mundano, divide y vencerás. Él es el amo de las divisiones, mientras que nuestro Padre Eterno nos lleva a estar en un ejad con Él. Bueno, avanzamos. La ley o la Torá, las instrucciones, le podemos llamar como guste, hermanos. Es lo mismo, son las instrucciones del Eterno, escritas en tablas de piedra, sombra profética de la que sería escrita en nuestros corazones. El pacto original. ¿Ok? Por otro lado, en azul un poco más resaltante, dice Yeshua, que por medio del Ruach HaKodesh, aquella ley, aquella Torá, aquellas instrucciones, aquellos mandamientos, aquellos decretos, no importa qué nombre utilice, es lo mismo, fueron grabados en nuestros corazones. ¿Qué sucedió con el pacto? El pacto original, el pacto viejo, dice, fue cumplido y fue renovado en Yeshua por medio del Ruach HaKodesh. El mismo pacto del Eterno desde el principio. Simplemente fue renovado, Brit Hadashah, pacto renovado en Yeshua. ¿Sí, amados? Aquí Merari puso Jeremías 18:12. Ellos te van a decir,
No pierdas tu tiempo. Preferimos vivir como a nosotros nos gusta y seguir tercamente las malas inclinaciones de nuestros corazones. Esto es lo que dice Jeremías 18:12. La versión es Dios habla hoy. Está muy claro. Ahí está. Más claro ni el agua, como dicen. No lo hacen porque no quieren hacerlo. Y bueno, va a ser parte también de uno de los propósitos de este estudio, es que después de entender, amados, voy a citar Romanos, de modo que no tenemos excusa. Ahí está lo fuerte. Lo que decías hace rato, Mateo 5:17. Subrayo en amarillo. No crean, palabras de nuestro amado Yeshua, no crean que vine a quitar la Torá, la ley, los mandamientos, las instrucciones. Perdón, que haga así, es necesario, es lo mismo. No crean que vine a quitar las instrucciones, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Pregunta, ¿cuál enseñanza de los profetas? Es la misma. Volvernos al Eterno. Volvernos al Eterno. Buscarle, obedecer su Torá, sus instrucciones. No puede ser otra cosa, amados. Que el adversario haya separado y nos haya hecho creer de que estamos hablando de los mandamientos del Antiguo y los mandamientos del Nuevo, esa es otra cosa. Es una mentira y no la creímos. Pero estamos hablando de lo mismo. No crean que vine a quitar la Torá del Padre, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Hablando de versículos claros, hermanos. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la Torá hasta que todo se cumpla. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandatos del Eterno, aún el menos importante, será la persona menos importante en el reino de Elohim. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos, será muy importante en el reino de Elohim. Les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Elohim. ¿Lo queremos más claro, amados? ¿Queremos las palabras más claras? Bueno, ya estamos avanzados. Así, en una manera muy breve. Y le pido al Padre que nos siga abriendo el entendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo, Shaul, con estas palabras? Por ejemplo, citando Romanos, capítulo 7, verso 6, en esta versión Valera, Reina Valera, perdón. Dice, pero ahora estamos libres de la ley. ¡Wow! Los versos con fanfarria y bombo que el sistema usa para avalar su doctrina de libres de la ley. Y ponen cualquier cantidad de estas imágenes con unas manos, con unas cadenotas, ¿sí las han visto? Estamos libres de la ley. Y ponen las manos atadas ahí a la ley. Pobrecitos, la ley que nos ataba. Lo cierto es que aquí Shaul dice, estamos libres de la ley. Entonces, atrevámonos a entender de entrada, ¿a qué se refiere con esto de ley? Porque también de entrada, si no entendemos que en la palabra se habla de varias leyes, pues también estamos cerrando el camino. Y dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Ruach y no bajo el régimen viejo de la letra.
Como ahora estamos ya entendiendo con más claridad, amados, de que no que sean dos leyes, la ley de la letra muerta, escrita en tablas de piedra, y ahora la ley grabada en corazones, entendiendo eso, vamos a seguir avanzando y volviendo a repetir que el enemigo hizo de las suyas, complicando algo que es muy simple, y sobre todo cuando el Ruach te lo enseña, en todo el contexto bíblico, y tengamos siempre presente que su propósito del adversario es que desobedezcamos la instrucción de Abino. Dice la palabra, porque no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos cómo se las gasta. Entonces, Shaul diciendo, estamos libres de la ley. Y ahí viene el machete a empezar a enseñar. Entonces, en un solo contexto, ¿cuál es la ley que habla Pablo, Shaul, y de la que Yeshua nos vino a librar? Preguntemos. Vamos a este texto. Y les vuelvo a repetir, amados, el que guste terminando, indague, estudie, métase a profundidad. Aquí nada más vamos a estar viéndolo muy por encimita, pero le pido al Padre que no lo haga ver muy simple, como una base. Así. Aquí había puesto yo ahorita que preguntabas a qué ley se refería, pues libres, somos libres de la ley del pecado, que no nos permitía obedecer la Torah. Y Moni pone en Mateo 15, 8, 9, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me reverencian, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. También nos ha librado de esos mandamientos de hombres. Y que estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, mandamientos de hombres, de enseñanzas de hombres, doctrinas de hombres. Ajá. Shaul se atreve a llamarles doctrinas de demonios, que es lo mismo, que nos llevan a transgredir la Torah del Eterno. Bueno, entonces decíamos, ¿cuál ley habla Shaul? Y aquí en este pasaje en Romanos nos va a dar luz al respecto, porque específicamente esa ley, que ya no tiene peso en nosotros, Shaul le llama la ley del pecado, que se rebela contra la Torah del Eterno. Vamos a leer este pasaje, Romanos 7, verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, o sea, queriendo obedecer, hallo esta ley, ojo, que el mal está en mí, que el pecado está en mí. Pero si ya entendimos que pecado es transgresión a la Torah, vamos a atrevernos a leerlo así. De hecho, no sé otras versiones, pero vamos a leerlo así. Hallo esta ley, que la desobediencia está en mí, en mi carne. ¿Sí, amados? Vamos a seguir. Porque según el hombre interior, y aquí ya aprendimos en alguno de nuestros estudios, ¿quién es el hombre interior? Es el hombre que ha sido vivificado por ese ruach, por ese soplo de vida vivificador. Es una neshama hayá o una nefesh hayá, ¿se acuerdan? Un alma viviente, un alma vivificada. Ese es el hombre interior. Entonces dice aquí Shaul, según el hombre interior, es decir, el que ha nacido de nuevo, ¿qué dice? Se deleita en la Torah del Eterno. ¿Sí, amados? Ojo. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. Esta ley de la mente es la misma que se deleita
en la ley del Eterno. Es la mente, es el alma del hombre interior, del hombre que ha sido vivificado. Dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Ah, ya empiezo a verlo. Que está en mis miembros. ¿Qué dijimos que era esa ley del pecado? La desobediencia. La que no quiere saber nada de obedecer. Y entonces Shaul, cuando entiende esto, que hay ese conflicto interior, por así llamarle, entre esas leyes, es decir, obedecer o no obedecer, el hombre interior y el hombre carnal que no quiere obedecer, empezamos a entender a cuál ley dice Shaul que ya estamos libres. Y entonces en verde subrayo porque llega a una conclusión y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo desobediente? ¿Nos damos cuenta? ¿Qué hacemos? Ok, ya lo entendí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hago? Inmediatamente nos da la respuesta. Pero gracias sean dadas a Avinu por Yeshua, nuestro Mesías, Adón nuestro. Así pues, yo mismo sirvo con mi mente a la Torá del Eterno, pero con mi carne a la ley del pecado. Hasta en color lo puse para que diferencien ambas leyes. Una que es la obediencia y la otra que es la desobediencia. ¿O qué es pecado, hijita? Dijimos. Transgresión a Torah. Entonces, Yeshua nos liberó, vamos a decirlo así, en pocas palabras, de la maldición de la ley del pecado y de la muerte que estaba en nuestro cuerpo carnal cuando Él vino a obedecer plenamente las instrucciones del Padre o la ley de la libertad, como nos dice en Santiago, en Jacob, porque Él vino a cumplirla. ¿O no vimos hace rato en Mateo que dijo, no piensen que vine a quitar la instrucción, sino vine a cumplirla, vine a darle el verdadero sentido? ¿Nos damos cuenta? ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, amados, ya no vivimos bajo esa ley del pecado, porque ahora deseamos obedecer a Avinu. El pecado o la desobediencia ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces, ¿de cuál ley estamos libres? De la ley del pecado. Somos nuevas criaturas, por eso subrayo ahí el amarillo y la flechita donde decíamos que era la ley del pecado. Somos nuevas criaturas que nos deleitamos en obedecer la instrucción del Padre. Pareciera que estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo. Sí, es necesario. Ya no vivimos bajo la ley del pecado. Nadie está hablando de la Torá. La ley del pecado y de la muerte. Yeshua nos vino a liberar. Ahora amamos, amados, obedecer la instrucción, obedecer la ley, obedecer la Torá, obedecer los mandamientos del Padre. Dice ahí el Salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Subrayo, sino que en la Torá del Eterno está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo. Ojo, amados, liguen por favor en un contexto. ¿Qué es lo que nos hace generar fruto? Sino la obediencia. Que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén, benditos hermanos. Ya no vivimos bajo esa ley. Y vamos a ponerla así también. Porque la ley, la instrucción, cito la Escritura, dice, nos da el conocimiento del pecado. Pecado es la desobediencia a las instrucciones. Nos presenta a todos como culpables de desobediencia ante el Creador. Y dice que la paga por esa desobediencia es la muerte, es la separación. Es lo que sucedió con Adán, con Eva, con Java, desde el mismo huerto del Edén. Separación, muerte, nos condena a muerte. Entonces podemos llamarle como Shaul, la ley del pecado. Y dice la palabra que había un acta decretada en contra nuestra, que nos declaraba culpables de desobediencia, de esa transgresión. Literalmente era un acta que decía propiedad del Satán. Así de simple. Porque cuando el hombre entregó el señorío que el Eterno le había dado a él y desobedece, entonces ese señorío pasa a ser parte, propiedad del adversario. Y ahí vemos que un acta estaba decretada en contra de nosotros. ¿Sí? ¿Qué nos sigue diciendo la Escritura? Que el mismísimo árbol de la vida, Yeshua, aquel del cual Adán y Eva rechazaron comer, rechazaron ese ajabá, rechazaron esa gracia, vino a este mundo tomando forma de hombre, de siervo, dice la palabra. Voy a citar Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con él, con Yeshua, perdonándonos todos nuestros delitos, toda esa desobediencia. Cito, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en aquel madero. Y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en aquel desfile triunfal. Ya no vivimos bajo la ley del pecado. Ahora nosotros, amados, vivimos en obediencia a la instrucción de vida, la ley de la libertad, como nos dice ahí en Santiago, en Mashiach. Santiago 1:25 en la versión Kadosh. Pero la persona que mira atentamente la Torá perfecta, la que da libertad, y continúa volviéndose no en un oidor olvidadizo, en un desobediente, sino en un hacedor de las obras requeridas por ella, entonces será bendito en lo que hace. ¿Nos damos cuenta? ¿Ya no vivimos en obediencia? Amados, dejemos que el Ruach nos siga enseñando. Aquí nada más mencionar un versículo que puso mi papá, Oseas 8:11-12. Dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar.
Le escribí las grandezas de mi Torá y fueron tenidas por cosa extraña. Invariablemente, vez tras vez, queriendo hacer a un lado la palabra del Eterno para hacer lo que nosotros queremos. Invariablemente, la historia se repite. Ajá. Dice la palabra, y todas estas cosas están escritas para, como ejemplo, dice, para nosotros. Ojo con eso. Lo cierto es que Yeshua vino a nosotros. El pacto original del Padre es renovado en Él, en su sacrificio en ese madero, por medio de su sangre. Ajá. Se presenta como el Cohen Hagadol en el lugar santísimo. Queda abrogado el mandamiento viejo, como dice Shaul, el que estaba nada más como una sombra, cuando Yeshua, como Cohen Hagadol de Cohen Hagadoles, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? El sumo sacerdote de los sumos sacerdotes, entra con su propia sangre al lugar santísimo y aquel pacto es renovado. La sombra se cumplió. No piensen que vine a quitar, vine a cumplir y a darle el valor definitivo. Aquella Torá escrita en tablas de piedra, así como el pacto, es renovado, es hecha viviente en Yeshua y grabada en nuestros corazones por su Ruaj. Aquella gracia manifiesta desde el mismo huerto del Edén sobre aquellos que obedecen los mandamientos del Eterno. ¿Cómo pensar de que lo viejo, lo nuevo, sino todo, amados, Yeshua lo cumplió? Por eso dijimos al principio, Él vino y Él es el centro, ese árbol de vida que está en medio de aquel Edén. Él lo hizo todo en el madero. Mirari pone Jeremías 31:33. Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Amén. Y Moni pone Proverbios 3, del 1 al 3. No olvides mi ley, oh hijo mío, y tu corazón guarde mis mandamientos, pues te serán añadidos largos días y años de vida. No se aparte de ti la paz, el favor y la verdad, sino átalos a tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Ahí está también. Gracias por los aportes, Mera. Don Alfonso, Moni, gracias. Todos nos alimentamos, nos retroalimentamos. Gracias al Ruaj que se mueve entre nosotros. Lo cierto es que esa gracia, amados, sobre aquellos que obedecen sus mandamientos, que no somos otros, sino su pueblo, su Israel celestial. Uno solo. Vean la imagen, por favor. Un solo pacto, una sola instrucción, una sola gracia, un solo pueblo. Yeshua lo hizo todo. El Padre, por Yeshua, lo hizo todo. Por un hombre, dice aquí, Adán, la desobediencia, nos lo enseña la Escritura. Por otro hombre, el último Adán, Yeshua, la obediencia. Lo que no hizo Adán, que fue obedecer, él desobedeció a Adán y Eva, Yeshua sí lo hizo. Él viene y por gracia del Padre, en su obediencia, porque fue obediente hasta la muerte, la acabamos de leer, ¿verdad? Ahora nos presenta
a nosotros como un nuevo hombre decidido a obedecer al Creador. ¿Nos damos cuenta? Ahora su gracia va ligada a nuestra obediencia. Su gracia sobre aquellos que estamos decididos a obedecer. Su gracia sobre nosotros, en donde demanda el Padre nuestra obediencia. ¿Ha cambiado o no ha cambiado? No ha cambiado. Es el mismo propósito. No podemos desasociar, otra vez, repito, a la gracia de la Torah o la obediencia a esas instrucciones. No podemos, simplemente no podemos. Ahí están los dos testigos. Otra enseñanza errónea, porque ahí están viendo y haciendo malabares. ¿Quién será? ¿Uno Elías? ¿El otro Moisés? En Apocalipsis. Estoy citando Apocalipsis porque por las cosas que hacen, cuando tú lees ahí el pasaje de los dos testigos, creo que es el capítulo 11, si no mal recuerdo, dicen que uno es Elías, que el otro es Moisés, Moshe, que van a volver durante el tiempo de la gran tribulación, que van a predicar el evangelio, junto con los testigos de Jehová. No, eso ya es cosecha mía. Pero, amados, si no hemos entendido, si es 11, capítulo 11, verso 3, donde habla de los dos testigos, si no hemos entendido que aquí es otro símbolo de lo que también ahí mismo Apocalipsis nos dice que es Yeshua, aquella descendencia de la mujer, y aquellos que guardamos los mandamientos del Eterno, otra vez, Yeshua, obediencia, instrucciones. ¿Nos damos cuenta? Y es que es tan claro que por eso entendemos lo que habíamos en esa lámina, donde judaísmo sin Yeshua, cristianismo sin Torah. ¿Lo estamos viendo con claridad? Cuando aquí lo dice, Yeshua más o instrucciones. Perdón, Yeshua y más instrucciones. Qué interesante. Cómo la bestia quiso desde siempre desasociar, romper. Lo que estamos diciendo. El propósito del Creador eterno no ha cambiado, ya estamos terminando. Él desea que todos disfruten de su gracia y su ajabá, aunque el hombre lo ha rechazado. Él ya hizo todo para que podamos volver a disfrutar de su presencia. Para eso vino Yeshua. Así que cuando los que están dentro aún de aquel sistema católico cristiano romano, no quiero desaprovechar para decir esto, dejen de creer en aquellas doctrinas de la ley versus la gracia, aquellas doctrinas de la teología del reemplazo, aquellas doctrinas del dispensacionalismo y la era de la gracia o la dispensación de la gracia, y entiendan que no estamos hablando de salvación por obras, porque es lo primero que viene a su mente, y por eso se ofenden, porque les suena como que una doctrina herética. Y pongan atención a lo que estamos diciendo, y que mediten, como nos dice la Escritura, que a la novia se le ha concedido que se vista de lino limpio, fino y resplandeciente, y que ese vestido de lino limpio
son las acciones justas, dice ahí la palabra, de los Kadoshim, de los santos. Es decir, en otras palabras, es su obediencia a las instrucciones del Padre, dando mucho fruto. Entonces comprenderán la importancia que tiene la obediencia que demanda el Creador eterno. Y se van a dar cuenta del engaño y las mentiras que han creído. Merari puso Romanos 2:15. Por su conducta muestran que la llevan escrita en el corazón, hablando de la Torah. Su propia conciencia lo prueba, y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. Así es. Gracias, Mira. Y bueno, pues permitamos, hermanos, dejemos que el Ruach nos siga quitando o nos quite esas vendas de nuestros ojos para que podamos ver la luz del Mashiach, la luz de Yeshua en nuestras vidas. Y ya sin esa venda que nos impedía ver con claridad, pues la invitación, como dijimos al principio, es que en la medida de nuestra necesidad e interés, pues estudiamos acerca de lo que Shaul, Pablo, habla en todas sus cartas acerca de este tema. Es una invitación, ahí está abierta. Tiempo nos va a hacer falta para seguir aprendiendo. Con esto estamos terminando ya este tema de ley versus gracia. Espero que pues hayamos puesto, como decíamos, nuestro granito de arena, hermanos. Ya todo lo demás queda en las manos del Ruach, que Él haga prosperar, que Él haga todo lo que tenga que hacer en cada uno en particular. Y pues gracias al Padre por su bendición, su oportunidad que nos da de compartir este tiempo con ustedes, hermanos, que siguen disfrutando de su inicio de Shabbat, que tengan una cena o merienda rica con la familia, que también de eso es muy importante, la convivencia, la shalom entre la familia. Y si el Padre nos da vida el día de mañana, pues estaremos compartiendo otro poquito, otro festín, otra rebanadita de pan celestial. Amén, amados hermanos. ¿Alguien quiere aportar algo más? Está todavía un ratito abierto el chat para seguir compartiendo. Shabbat Shalom. Creador del universo, dueño de mi ser, Rey de mi corazón, eres mi unción desde siempre. Me amó desde siempre. Me llamó creador del universo, dueño de mi ser, Rey de mi corazón, eres mi unción desde siempre. Me amó desde siempre.
siempre me llamó. ¿Para dónde yo iré? ¿Para dónde huiré? Si ya estás en todo lugar. ¿Para dónde yo iré? ¿Para dónde huiré? Si ya estás en todo lugar. No huiré, entregaré mi corazón en tu altar. No huiré, entregaré mi corazón en tu altar. No huiré, entregaré mi corazón en tu